Hola, te doy la bienvenida a la clase de Agricultura Ecológica. En esta clase vamos a aprender los principios de ecología de la permacultura, la evolución del sustrato cuando lo vamos preparando para cultivar y la aplicación de los conceptos de permacultura en el diseño de la huerta. Antes que nada, quiero invitarte a reflexionar lo siguiente. La agricultura es una disciplina que nace hace aproximadamente 10.000 años. Desde entonces hasta hoy ocurre un hecho imprescindible en la historia humana. En los últimos 200 años hemos generado sistemas de agricultura y ganadería que dañan el medio ambiente y la sociedad. Por un lado, tenemos los monocultivos, que son cultivos extensivos a gran escala. Estamos hablando de miles de hectáreas de una misma especie. Esto produce que los insectos ataquen a esta especie de manera monótona, generando monoplagas que son muy difíciles de combatir y que cada año se hacen más fuertes. Además, los productos que usan para cultivar estos cultivos a gran escala son químicos tóxicos derivados de los combustibles fósiles que dañan la microbiología del suelo. Por otro lado, la maquinaria que se utiliza para alcanzar estas grandes extensiones va pulverizando poco a poco el suelo y permitiendo que cuando llueve, el agua se lleve la materia orgánica hacia el mar. Por último, comentarte dos cosas más. La primera es que al mismo tiempo que generan este ciclo degenerativo, disponen los cultivos de una manera errónea en el paisaje, permitiendo la erosión y el lavado de la materia orgánica de los suelos. La segunda es que esta sobrecarga de minerales que vienen de los suelos fértiles de las cuencas hacia el mar genera una sobremineralización de nutrientes en los ecosistemas acuáticos. Esto genera cadenas degenerativas de extinción, porque si solo una especie deja de alimentarse de otra, muchas especies más van a tener que migrar o simplemente dejar de existir. El sistema de comercio y de negocio que existe tras esta agricultura y esta ganadería no está beneficiando a las pequeñas comunidades ni a las personas. Más bien, solo se está enfocando en un crecimiento económico infinito que sabemos hoy en día que no es real. Los principios de ecología de la permacultura nos sirven principalmente para dos cosas. Primero, para entender cómo funciona la ecología de los sitios a los que nos enfrentamos para hacer huertas. Y por otro lado, para realizar una lectura eficiente del sitio, entendiendo cómo se aplican estos principios localmente. Principio número 1, cascada solar. Este principio nos habla de lo siguiente. Imagínate el sol en medio del espacio proyectando su energía hacia todas las direcciones. Esa energía, cuando llega a la Tierra, golpea al planeta con diferentes ángulos de incidencia. Cuando esta energía golpea la Tierra directamente de frente, se genera una zona de calor en la Tierra. Y los ángulos que están un poco más chuecos, que golpean en los polos, generan zonas más frías. Esta diferencia de temperatura en el planeta genera movimiento del aire, porque con el calor el aire sube y con el frío el aire baja. Este movimiento del aire va acarreando nubes que cuando se condensan o chocan contra una montaña, se precipitan en forma de lluvia, nieve, agua lluvia, etc. Cuando la lluvia va recorriendo el paisaje hasta llegar al mar, permite que los elementos del suelo se establezcan. Una vez que los elementos del suelo están establecidos, comienza la sucesión natural y llegan todos los habitantes como insectos, hongos, líquenes, bacterias, incluso nosotros los seres humanos. 2. Ciclos. En la naturaleza no existen hechos aislados. Llevamos muchos años como seres humanos observando la naturaleza y nos hemos ido dando cuenta de que todos los fenómenos en la naturaleza se repiten en ciclos permanentemente. 3. Alimentación. Este principio nos habla de lo siguiente. Cuando observamos los sistemas vivos, vemos que las cadenas de alimentación son el principal mecanismo de los ecosistemas para procesar la materia y irla transformando en formas de energía. ¿Qué quiere decir esto? Que los elementos vivos, los seres vivos de los ecosistemas, a través de su digestión, están transformando toda la materia en el planeta en sus distintas formas para que pueda existir un sistema vivo. Número 4. Bordes. En ecología existe el concepto de ecotono. Este concepto nos habla de lo siguiente.
cuando dos ecosistemas se relacionan, surge un tercer ecosistema diferente a los dos anteriores que suma las capacidades de desarrollo y adaptación de los dos anteriores en uno mejor, más resiliente. Entonces en permacultura utilizamos los bordes de nuestra intervención en el paisaje para aprovechar estas acumulaciones de energía. Por ejemplo, a gran escala vemos que en las costas del mar se une la placa continental con la masa de agua. Y es en esta zona del borde donde existe la mayor cantidad de vida. Por otro lado, a una escala pequeña, por ejemplo, en la pandereta que separa mi sitio del vecino, las hojas se van acumulando con el viento. Cuando llueve, se acumula humedad por el cimiento que tiene la pandereta. Y los pajaritos se paran en el borde y mientras conversan van fertilizando el suelo. Entonces, más que un problema, es un aporte al sistema. 5. Sucesión natural. Imagínate un árbol muy viejo en medio de un bosque. Por efecto de la lluvia, de las tormentas o del viento, este árbol cae al suelo, se quiebra. Cuando la madera toca el suelo, viene un escalafón de formas de vida cada vez más complejas que generan un ciclo. Este árbol cae al suelo, primero van a llegar bacterias a colonizar, luego hongos, luego musgos, pastos, hierbas, arbustos, árboles menores y finalmente la complejidad de la vida va a ser tan profunda que se van a activar las semillas en el suelo de los árboles mayores, creciendo así un nuevo árbol gigante que alguna vez va a volver a caer y a generar este proceso. A eso le llamamos sucesión natural. 6. Redes dentro de redes. Este principio de alguna manera engloba todos los principios anteriores y habla de lo siguiente. Cuando observamos el macrocosmos, vemos cúmulos de galaxias formados por estrellas. En los núcleos de las estrellas se están formando los átomos que generan estas estructuras que nosotros conocemos como plantas. El ciclo de las plantas, cuando yo cultivo, es un tema de átomos, distintos minerales y microorganismos que están cumpliendo diferentes funciones para que crezca mi alimento. Entonces, quiero que te imagines lo siguiente. Tu organismo está formado por diferentes órganos, que a su vez están formados por células, que están formadas por moléculas, que a su vez están formadas por átomos, y los átomos formados a su vez por partículas elementales. Si dirigimos la cadena de escalas hacia arriba, hacia el macrocosmos, vamos a ver que nuestro organismo es parte de un ecosistema, que es parte de un continente en un planeta girando alrededor de un sol, en un sistema de una galaxia que está girando en un cúmulo de galaxias. Lo interesante de este principio es que nos muestra que todos estos fenómenos ocurren al mismo tiempo. Por lo tanto, podemos ampliar nuestra percepción del paisaje hacia el macro y hacia el microcosmos, teniendo como resultado un paisaje integrado con una comprensión mucho más profunda para diseñar sistemas de permacultura. Estos 6 principios de ecología nos sirven para enfrentarnos a los sitios desde una perspectiva mucho más integral y amplia de lo que es el paisaje. De esta manera podemos aprovechar más oportunidades que nos brinda la vida cuando queremos diseñar con permacultura para producir.